Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Este es un año donde Dios va a traer un avivamiento, pero muchas veces confundimos el avivamiento. Pensamos que el avivamiento va a ser que vamos a tirarnos todos por el piso, que vamos a volvernos todos medio helicópteros. Y no, hermanos, el verdadero avivamiento es simplemente que la gente tenga hambre de Cristo y que busque la iglesia donde encontrarse con Cristo. Y para eso está aquí en Pastoreo ECAC Jesús, camino ¿a dónde? Al cielo. Y eso es lo que la gente va a buscar en el avivamiento. ¿Dónde está el camino al cielo? Jesús es el camino al cielo, y la iglesia ECAC va a ofrecer las puertas y el corazón abierto para esas personas, porque viene hambre sobre la faz de la tierra, no de pan, sino de su palabra. Eso es lo que dice el profeta en su palabra. Dice: el día del Señor vendrá. El apóstol Pedro nos escribe a nosotros como iglesia y dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Primer punto, hermanos, estamos viviendo nosotros una extensión del tiempo de la gracia, el tiempo extra que el Señor Jesucristo está dando. Y vamos a ver aquí más adelante que nos va a decir el apóstol Pedro: no es que el Señor no cumpla su promesa, sino que retarda para que más personas accedan al arrepentimiento. Y ese tiempo extra estamos viviendo. Ocurrió que durante la pandemia todos nos alertamos, y fue un escenario apocalíptico, y fue el momento ideal para que nosotros, los que esperamos a Cristo — ¿quién espera a Cristo en esta iglesia? Amén. Yo espero al Señor Jesucristo. Fue un tiempo para que digamos: esta es una señal apocalíptica, Cristo viene pronto. Y empezaron los bombardeos en una mezcla de conceptos apocalípticos, conspiranoicos, de escena mundial y de todas esas cosas, a crear una mezcolanza. Y yo también en cierta forma caí en ese error de exagerar, en querer estirar la agenda de Dios para que se cumpla ya el tiempo, y hacer videos donde hablaba de la segunda venida, y esto ya va a pasar así y asá, y no pasó. Y después vinieron las situaciones como la guerra de Ucrania con Rusia, y el escenario apocalíptico se encendía más, y decíamos: sí, esta señal, claro que son señales, hermanos. Efectivamente son señales de los preparativos del escenario profético mundial para la segunda venida de Cristo. Pero no podemos exagerar, porque desprestigiamos las profecías, y muchos hasta ahora están cayendo en el error. Alerta máxima tal cosa, máxima alerta, todos los días es máxima alerta. El 2023 va a ser un año apocalíptico, y pasaron muchas cosas en el 2023, como por ejemplo el ataque de Hamas a Israel, que fue algo extremadamente profético. Pero todavía no estamos en un tiempo en que podamos decir: ahora viene Cristo. Ojalá. No lo sabemos. Al final de cuentas nadie sabe. La trompeta puede sonar hoy mismo, puede pasar algunos años. Pero dice la palabra de Dios que habrá personas en este tiempo que, teniendo en cuenta que justamente se habló demasiado de advenimiento y no se está dando el advenimiento, entonces mucha gente va a empezar a decir: ¿dónde lo que está la segunda venida de Cristo, de lo cual tanto me hablas? La gente va a empezar a tener, ¿qué cosa? Escepticismo apocalíptico. Va a empezar a descreer
en las profecías bíblicas, y eso es grave, hermanos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que asumir una responsabilidad seria, ecuánime y objetiva para hablar de la segunda venida de Cristo con absoluta reverencia, para que podamos enfocar a la gente a que sí, Cristo volverá en las nubes con poder, gran gloria y majestad, pero no sabemos cuándo. Puede ser hoy, puede ser en un año, puede ser en 2 años, no sabemos. Lo que sí, que estas personas que están desprestigiando la profecía bíblica, están aumentando el caudal de personas que digan, ¿dónde está la promesa de su venida? Hermanos queridos, un detalle importante en este aspecto es que el Señor Jesús dijo, vendré en el momento menos pensado. Si en la pandemia todos pensábamos que viene Cristo, no vino. Cuando empecemos aparentemente, y es también como las 10 vírgenes que dijeron, el novio, ¿qué cosa? Se tarda en venir. Entonces cuando la iglesia empiece a decir, ay, nambre, el novio se tarda en venir, Jesús va a decir, ahora me voy. Y le va a tomar de sorpresa a muchas vírgenes insensatas, es decir, a muchos cristianos insensatos. Dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo pasado, en el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Anegado en agua, estamos hablando de una situación de un mundo inundado, y encontramos en la Biblia 2 diluvios, hermanos, 2 inundaciones. ¿Cómo que así? Porque en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. ¿Cuánto dice la ciencia que tiene el universo en cuanto a su existencia? Según los científicos que calculan con algunas fórmulas matemáticas en cuanto al desplazamiento de la luz y los astros, calculan ellos que el universo tiene 14.300 millones de años, aproximadamente 14.300 millones de años. Y durante mucho tiempo la iglesia entró en una especie de guerra, de debate con la ciencia, porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que nuestra historia adámica tiene 6.000 años. Desde Adán hasta Abraham, 2.000 años. Desde Abraham hasta Cristo, 2.000 años. Y desde Cristo hasta nuestros días, 2.000 años. Tenemos 6.000 años de historia de la era adámica. Pero también hay un tiempo preadámico. ¿Y cómo estaba la tierra? Dice la Biblia que la tierra estaba. No dice que no estaba. O sea, la tierra ya estaba antes de Adán y Eva. La tierra ya estaba. Estaba solamente desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ¿qué cosa? De las aguas. Una tierra inundada, desordenada y vacía. Y cuando habla de tinieblas, la Biblia no habla de ausencia de luz, sino que de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Por ejemplo, cuando vino tinieblas sobre Egipto, no era que no había luz, era la personificación de la tiniebla. El reino de Satanás se expandió sobre el trono del faraón, era una tiniebla oscura, densa, dice la Biblia, era como una entidad de tiniebla. Ahora vemos que había un mundo desordenado y vacío, y que el Espíritu de Dios empieza a moverse sobre la faz de las aguas, una inundación. Pero también encontramos en Génesis capítulo 7 el relato del diluvio universal. Ahora, el apóstol Pedro nos dice que el mundo de entonces fue anegado por agua, que fue juzgado por agua, y yo voy a sentarme a hablar con un científico y le voy a decir, muy buenas noches, señor científico, ¿cómo está? Yo quiero contarle que hace unos, 4.300 años llovió durante 40 días y 40 noches y se inundó la tierra, y el científico se va a matar de risa.
Me va a decir, caballero, discúlpeme usted, ni si llueve 1000 días y 1000 noches, la tierra no se va a inundar, porque como conocemos la lluvia ahora, es un ciclo. El agua que baja no es otra cosa que el agua que subió. Sube, baja, y puede llover 1000 días subiendo y bajando, pero la tierra no se va a llenar. Por eso es importante conocer cómo ocurrió el diluvio, para que entendamos que sí, Dios tiene el poder para llenar la tierra con agua. Amén. Dice la Biblia en Génesis capítulo 7, versículo 10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, escucha, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Escucha bien, vamos a la palabra de Dios en Génesis 1:6, y dice allí: y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y se separe las aguas de las aguas. El planeta estaba inundado, y dice Dios, haya expansión, o sea, se vea la tierra, y se levanta una porción de tierra seca, que eran los continentes, que por cierto estaban todos juntos en una teoría científica que se llama el Pángeas, y que en Génesis capítulo 10 dice que después del diluvio Dios volvió a partir la tierra. Ustedes saben que los científicos no saben cómo hay vida, cómo había vida en América del Norte y en América del Sur, porque hasta durante miles de años no había forma de cruzar el océano. Entonces ellos decían, ¿cómo llegaron por el Polo Norte? Era imposible. Hasta hoy día con supercamiones apenas logran cruzar el Polo Norte para poder llegar desde el viejo continente hacia Estados Unidos, hacia Canadá. Entonces, ¿cómo llegaron? Y es simple, hermanos, porque después del diluvio empezó toda la tierra nuevamente a multiplicarse, vino el tema de Noé, el crecimiento, llega Babilonia, llega la Torre de Babel. ¿Y qué pasa en la Torre de Babel? Dios los confunde en sus idiomas, dice, porque era una rebelión, no era construir una torre, era una rebelión. Entonces Dios los esparce, dice, sobre la faz de la tierra, que estaba toda junta, era un Pángeas. Y en Génesis capítulo 10 dice que Dios parte la tierra, reparte la tierra como grandes barcos, y esa gente, los que habitaban en América del Norte y del Sur, ya estaban. ¿Y qué tenían en común? Pirámides. ¿De dónde salió eso? De Babilonia y de Egipto. Entonces vemos que había un desprendimiento que Dios lo pudo hacer en un segundo. La ciencia dice que ocurrió en millones de años. En realidad Dios lo pudo hacer así, al soplo de su poder. Ahora, dice que separó las aguas de las aguas. Es decir, una gran porción del agua que estaba inundando la tierra, Dios lo elevó a la estratosfera. Escúchenme bien un ratito, ya voy a dejar de hablar en chino. Dios levantó las aguas a la estratosfera y acumuló allí un importante porcentaje del agua que sacó de la tierra. Y dice que antes del diluvio no existía la lluvia. Dice que bajaba del cielo un vapor que se intercambiaba con el vapor y la humedad de la tierra, produciendo una fertilidad impresionante sobre la faz de la tierra. Ese es el diseño de Dios. Así estaba previsto que iba a funcionar la tierra, hasta que hubo la maldad prediluviana y todo lo que tuvo que acontecer. Entonces Dios levantó el agua, una porción allá arriba y otra quedó abajo. Había un balance de humedad, no llovía. Cuando Noé empezó a decir, oh pobladores de mi tiempo, el gran Dios de los cielos y la tierra, Yahweh de los ejércitos, dice que va a llover 40 días y 40 noches, y por eso estoy construyendo mi barco. ¡Tum! ¡Tum! Y se mataban de la risa. 120 años burlándose de Noé porque decía que iba a llover. No existía la lluvia, hermanos. Pero existía un Dios que maneja la lluvia.
Entonces viene Noé y predica eso, así como nosotros enseñamos ahora que Cristo va a arrebatar a su iglesia. Eso supera absolutamente todos los principios de la lógica y de la ciencia. La ciencia se mata trabajando en la posibilidad de lograr la famosa teletransportación. Ellos quieren teletransportarnos. Me desintegro acá y me reintegro en Brasil. Jamás van a lograr. Pero hay alguien que sí lo va a lograr. No es que lo va a lograr, lo sabe hacer porque tiene el poder para hacerlo. Se llama Jesucristo y Él va a venir a las nubes con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos llevados a las nubes junto al Señor. Una teletransportación magnífica. El traje de astronauta para cruzar la atmósfera cuesta $1.000.000 cada uno. El traje para que yo cruce y tú cruces la atmósfera va a ser un lino finito, blanco, resplandeciente, que se compró con una sangre roja derramada en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Oh Espíritu Santo, aleluya. Entonces aquí vemos que Dios separa las aguas de las aguas, y en el diluvio de Noé acontece dos cosas. Uno, que dice que Dios rompió las cataratas de los cielos. ¡Wow! El agua que alzó en Génesis 1:4 lo volvió a bajar en Génesis capítulo 7. En manera de cataratas, dice. No era una lluviecita de esas. Últimamente las lluvias andan bien locas. He visto ayer en Córdoba, llevó todos autos de nuevo. No, pero no era así. Eran cataratas que caían del cielo. Durante 40 días y 40 noches, Dios, en su manera de regular la intensidad, cantidad y frecuencia de la lluvia que caía, lo hizo que caiga en 40 días. Pero también hay otra parte del relato de Génesis que dice que los acuíferos salieron también afuera. La Biblia hablaba ya de acuíferos en aquel entonces, porque dice el relato de Génesis que también, vamos a mirar, dice, en aquel día fueron rotas todas las fuentes, ¿de dónde? Del gran abismo. ¿Qué será ese gran abismo? Los acuíferos, hermanos. Hay billones de litros en los acuíferos. Entonces salió agua de abajo. En la película Noac, en la última que se hizo, en esa película sale el agua de hacia abajo y también cae de hacia arriba, ya basados en este concepto científico de que los acuíferos eclosionaron y el agua de arriba también cayó. Después del diluvio, Dios ya no volvió a alzar el agua como lo tenía antes. Entonces el científico me dijo, ¿y qué pasó de esa agua? Dice la Biblia que Dios levantó colinas y montañas para que las aguas se discurran a los polos, y allí los tiene congeladas. ¿Qué pasa si se derriten los casquetes polares? ¿Qué pasa si se derriten los casquetes polares? ¿Qué pasa si se derrite el polo? Se inunda la tierra, hermanos. El agua de la era postdiluviana está congelada en los extremos de la tierra. ¿Y saben qué? Dios dice que allí tiene sus tesoros para la batalla de Armagedón. Granizos gigantes. Aleluya. Vamos a volver a la carta del apóstol Pedro y vamos a seguir mirando la maravillosa revelación que el apóstol Pedro tiene para nosotros. Entonces ya entendemos ahora que hubo dos diluvios, que el agua subió, que el agua bajó, que la tierra se inundó, así como dice la palabra de Dios. El mundo de entonces pereció anegado por agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Una vez en un debate, ustedes saben lo que dijo Jesús en Hechos 1:8. Recibiréis, ¿qué cosa dijo? Poder. Al Espíritu Santo, y les dará poder, ¿verdad? ¿Para qué dice que va a ser el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué dice el Señor que va a ser el poder del Espíritu Santo? Para ser mis testigos. Hermanos, ustedes saben, los canales de televisión, los primeros días de diciembre, todos los canales hablan de la estatuilla esa que está allá en el cerro.
porque eso no tiene compromiso moral ni ético en la relación del hombre con Dios. Pero anda a hablarle de Jesús a uno de esos programas a ver si no te echan la patada. Porque hablar de Jesús es otra cosa. Testificar de Cristo es otra cosa. Testificar de Cristo requiere del poder del Espíritu Santo obrando dentro de tu vida, hermano. Por eso nunca prediques por tu propia fuerza. Nunca le vas a ganar ni a tu vecino, ni a tu tío, ni a tu abuela. Predica bajo el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te tiene que convertir en testigo de Jesucristo. Y cuando tú testificas de Cristo, hermano, tú estás haciendo algo maravilloso. En los grupos donde estés, que la gente sepa que eres de Cristo. Por Pedro dijeron, este debe ser uno de ellos porque habla como ellos. Sabían que era de Cristo. Yo quiero que la gente sepa, que la gente, que los miembros de GECAC en la universidad, en la escuela, en el colegio, digan, este hombre, esta mujer debe ser de Cristo. Se le nota. Hermanos, tenemos que ser amables, cordiales, atentos, respetuosos. La gente tiene que preguntarte, a mí, gracias a Dios yo soy feliz por naturaleza. El 99% de mi vida yo estoy feliz. Y a mí me dicen, ¿qué haces para sonreír siempre? Tengo a Cristo en mi corazón. Ya testifiqué de Cristo, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer, testificar de Cristo. Tenemos que ser, una persona dice, hermano, esto lo escuché de Marcos Witt, dice, hermano, yo tengo un gozo muy profundo, dice, con su cara así de larga. Y Marcos Witt dice que le dijo, está muy profundo tu gozo, poné por tu cara para que la gente lo vea. No sea que la de gozo y la más fondo, y tú estés así, hola, yo estoy esperando la venida de Cristo. No, hermano, vamos a esperar al Señor con alegría, trabajando, proyectando, viviendo, amando, perdonando, comprendiendo, apoyando a la gente, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, en un grupo así, hablando de la Biblia, una persona me dice, Dios le prometió a Noé que nunca más iba a juzgar al mundo, me dijo, porque estábamos hablando del juicio de Dios. Le dije, ¿sabes qué dijo Dios? ¿Leíste bien? Le dije. Y Dios ya hay 40 años de Biblia, hermano. Le dije, Dios le dijo a Noé que nunca más juzgará al mundo por agua. Por eso si algún profeta ven en YouTube, en TikTok o en TikTok, donde quiera que sea, que dice, viene una inundación sobre América Latina, toda América Latina se va a inundar, hasta Paraguay, Argentina, Uruguay, decirle, no, porque el Señor dijo que por agua ya no será, será por fuego. Será por fuego. Y no me vengan más a decir, Paraguay será juzgada por su idolatría, Paraguay será juzgado por esto. Hermanos, todas las naciones están en pecado. No hay ni una que sea más santa que la otra. Bolivia es más idólatra que nosotros. Argentina está lleno de Gauchito Gil, de aquí para allá, San Cayetano y idólatra, vengan de Jehuí. Entonces no es que el Señor va a juzgar a Paraguay por esto, Argentina por aquello. El juicio de Dios viene sobre todas las naciones de la tierra para impartir la justicia de Dios a su nombre. Entonces el cielo y la tierra están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y de aquí es que tomamos la famosa expresión de que 1000 años de la tierra es un día de Dios. Y que si estamos desarrollando 6000 años de historia, estamos viviendo 6 días de Dios. Y que bíblicamente, lo cual corresponde a la nación de Israel bajo la ley, el séptimo día se debe guardar. Nosotros guardamos el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque para nosotros Dios es primicia. ¿Qué es Dios para nosotros? Primicia. ¿Nosotros le damos el primero o el último día de la semana? Le damos el primer día de la semana, porque Dios es, nosotros le damos nuestra primicia a Dios. Entonces, no vayas a darle a Dios un día nomás. Dale todos los días, pero consagrarle, si fuera necesario, un día de la semana. Y el domingo es un tiempo oportuno para consagrarle a Dios, el primer día de la semana. Ese es un debate de leyes allá con los adventistas. No vamos a entrar en ese detalle. Lo cierto es que Dios dijo en su palabra que Él trabajó
6 días y al séptimo descansó. Por lo tanto, 6 días de Dios, que son 6.000 años de historia, tienen que desembocar en el milenio, que es el reposo de Dios, que son 1000 años, que es un día de Dios, y está descrito maravillosamente en el escenario de Isaías capítulo 11, cuando dice que el niño jugará con el león. Wow, yo quiero tener a mi nieto jugando con un león, donde dice que el cordero va a comer, va a estar jugando también con el león, con el tigre. Un mundo maravilloso también está descrito en Isaías capítulo 65, un mundo maravilloso, pero eso es el milenio, todavía no es la eternidad, el milenio, algo también que va a ser precioso, hermanos. Entonces vemos que el Señor dice que va a venir a cumplir el séptimo milenio como tiempo de reposo, y se llama en Isaías 11 el reinado justo del Mesías. Vamos ahora, el Señor no retarda su promesa. El Señor sabe exactamente cuándo va a venir. Los testigos de Jehová, para argumentar que Jesús no es Dios, dicen que si Él fuera Dios, hubiera sabido cuándo iba a ser el día de su regreso. Porque Él dijo, ese día nadie lo sabe, ni el Hijo, dijo, ni los ángeles, sino solo el Padre en su santa potestad. Entonces los testigos agarran y dicen, viste que Jesús no es Dios, porque Él no sabía cuándo iba a ser el regreso. Sin embargo, ellos obvian cuando el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice que Él se despojó de su condición divina y se hizo hombre, y que estando como hombre se hizo siervo, y estando de siervo fue a la muerte, y muerte de cruz. Ahora, este Señor Jesús, cuando resucita, dice algo que mucha gente hasta hoy día sigue diciendo, que ni Jesús no sabe cuándo va a volver. Y eso no es así, porque Jesús dijo después de resucitar, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. No me vengas a decir que Dios y Jesús no son ahora una sola persona, así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están unidos en un solo ser, un Dios verdadero en 3 personas maravillosas. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que Jesús sí sabe cuándo va a volver, pero dice acá, no es que retarda su promesa, Él sabe exactamente cuándo. Yo quisiera saber, cómo quisiera encontrarle a ese Señor llamado Jesús y decirle, así como le pregunté en mi sueño allá en el 2022, en mi sueño le encontré a Jesús en un campamento, hermano, y se iba caminando y le seguí, Jesús, Jesús, y después se recostó así por un rancho de madera y se quedó allí. Y yo hablé con él, pero no podía ver su rostro. Y le dije, solo quiero preguntarte una cosa, maestro, le dije. Y me dijo, ¿qué? ¿Cuándo volverás? Y en mi sueño, algunos dicen que los sueños son, yo no me creo profeta, pero fue un sueño muy lindo, me gustó mi sueño, no sé si es que va a ocurrir así. Me dijo el Señor, va a venir una peste muchísimo más grande, y aproximadamente en 2 años volveré. Eso sería para el 2024. Yo no digo por eso que el Señor va a volver en el 2024. Fue un sueño, hermoso sueño. Ojalá, Señor, sea cierto. Pero no puedo hacerme a jugar de profeta con un lindo sueño que tuve. Pero anhelo que el Señor venga en cualquier momento, hermanos. ¿Saben por qué? Porque toda la corrupción, la inmoralidad, la drogadicción, la putrefacción, nada de eso va a mejorar. La Biblia dice que va a empeorar. Y cuando a mí me preguntan, ¿por qué decís que crees en Dios?, les respondo y le digo, reggaetón. ¿Cómo que reggaetón? Reggaetón es la demostración de que el ser humano involuciona. ¿Cómo así? La mente humana, en su estado natural, no puede aceptar una música como el reggaetón. No es música.
Es una charlatanería ridícula, tonta, con una descoordinación rítmica impresionante, pero es lo que más se escucha, porque el ser humano está degradándose en lugar de evolucionar. Si la teoría de la evolución funcionase, ahora todas las radios estarían tocando música gospel o música clásica o algo de mucha excelsitud y no una basura como el reggaetón. El reggaetón es la demostración más clara de que la sociedad está involucionando a un grado preocupante, y la Biblia dice que vendrán hombres desobedientes a los padres, perversos, sin piedad, y todo aquello que describe Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y eso va a ir creciendo, hermanos, pero el Señor se estará acercando más. Amén. Entonces, hermanos, dice que no es que el Señor retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo, sino que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, hay veces que creemos que en una iglesia evangélica todos estamos salvos porque ahora somos evangélicos, pero ser evangélicos no nos salva. La religión evangélica es tan equivocada como cualquier otra religión. No es lo mismo la religión evangélica que la iglesia evangélica. Porque hay organizaciones evangélicas que son pura religión. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando te exigen salvación por obras. Cuando te exigen salvación por obras es religión. La iglesia enseña que la salvación es por gracia. La iglesia enseña que la salvación es por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y la iglesia es la reunión de todos aquellos que fuimos comprados por la misma sangre y sellados por el mismo Espíritu. No importa el nombre de tu iglesia, está bien la personería jurídica para mantener el orden que requiere el Estado. Esas son leyes que hay que respetar y cumplir, pero eso no es lo que te da una identidad en el reino de los cielos. En el reino de los cielos la identidad está en la reunión de seres que han sido comprados por la sangre del Cordero, punto, y que han recibido a Jesucristo en su corazón. Aleluya. Entonces, hermanos, ahora dice, pero el día del Señor vendrá. ¿Quieren repetir conmigo? El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Amén. Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! El cielo y la tierra, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán desechos. ¿Cuáles son los elementos? Nitrógeno, berilio, oxígeno, todos los elementos químicos que conocemos ya no van a ser necesarios en la otra vida. Serán quemados enteramente. Va a ser otra dimensión, otros elementos, no sabemos cuáles. Ahora todo esto se va a quemar, hermanos, no va a quedar ni un pendrive. Imagínate tampoco que nos vayamos a la vida eterna y de repente alguien en un jardín encuentra un pendrive de reggaetón. ¡No! O de cosas peores. Hermano, no va a quedar absolutamente ni un solo pendrive, ni una sola hoja escrita por el hombre, excepto la palabra de Dios. Es lo único que, aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasará. Pero todo lo demás será quemado. Y es más, dice la Biblia, que cuando estemos allá, no habrá memoria de las cosas pasadas. Imagínate que tú te congregas, tú te conviertes a Cristo, y tu hijo no quiso convertirse a Cristo, y tu hijo es condenado. Tu hijo puede ser condenado, no te desesperes por eso. Predicarle, enseñarle, testificarle de Cristo en todo tiempo, con amor, con respeto. Decirle, hijo mío, entrega que Jesucristo, a que pesas a coisa al cotan de. Si no te quiere escuchar, paciencia. Cuando estés allá, no vas a estar en la vida eterna diciendo, Pastor Edgar, dos días vengo a coser a fulano. Ni siquiera te vas a acordar del tal Pepito.
Así que yo le digo a mis hijos, a mis hijas, miren, yo les enseño lo que dice la Biblia, así el Señor va a juzgar. La salvación es por la obra de Cristo, tienen que recibir a Cristo en su corazón, tienen que ser sellados por el Espíritu Santo. Si me quieren escuchar, me escuchan, y si no se condenan, yo en la eternidad no me voy a acordar de ustedes. Y ustedes en el infierno, en el lago de fuego, van a llorar eternamente, porque ustedes sí se van a acordar de la salvación que perdieron, pero nosotros vamos a disfrutar de la salvación que escogimos, sin memoria de cosas que nos puedan entristecer, porque allí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad. A su nombre, ¡gloria! Bueno, toda la obra del hombre será quemada, puesto que todas las cosas han de ser deshechas. Ahora, hermanos, todo se va a deshacer. Todo, nuestros autos, nuestras casas serán quemadas, televisores, pendrive, computadoras, tablets, celulares, iPhone 14, a Dios que le importa. Yo me fui a Estados Unidos y me bajé, me tenía que ir a la casa de una familia, y el que me llevó me bajó ahí en un camino perdido y me dijo: acá te tenés que ir. Me fui, caminé por un pueblito, hermanos, esos pueblitos. Estados Unidos tiene muchos pueblos de 10.000, 20.000 habitantes. Son un chiche, hermanos. Un chiche, parece lo sacado de un poema. Sus jardines uno a uno bien alineados. Y antes, y para más que yo todavía en ese entonces no estaba caminando con el Señor, eso fue en el 2003, y dije: pensar que todo esto se va a quemar. Dice la Biblia que todo se va a quemar. Y si todo se va a quemar, dice el apóstol Pedro, ¿cómo es posible que ustedes no puedan andar todavía en santa y piadosa manera de vivir? Que vea, hermano, ¿cómo es posible que ustedes le están esperando al Señor, que saben que todo se va a quemar y no son capaces de vivir en una manera santa y piadosa, esperando y apresurándose para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, diga, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Justicia? ¡Wow! Esa palabra me sabe dulce, hermanos. El diputado fulano le metió a su hija fulana, a su hijo mengano, a su esposa menganita, le metió todo allí. Oye, repartí ahí la plata. Mi hermano me llama desesperado y me dice: ¿qué opinás de esta corrupción? Le dije: tranquilo, hermano, deja nomás que roben, que hagan lo que quieran, porque el día del juicio del Señor está cerca. Y dice Apocalipsis capítulo 6 que entrarán en las cuevas y pedirán a las rocas que caigan sobre ellos, y les dirán: escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque su ira ha llegado. Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo cuando veo esas cosas no me preocupo por mí, me preocupo por ellos, porque ellos van a ser condenados. Aquí puede ser excelentísimo señor ministro, allá puede ser excelentísimo señor ladrón. Hermanos, no te preocupes por eso. Preocúpate en tener tú una relación personal firme, estable y constante con el Señor, y Él bendecirá tu granero, Él bendecirá tu fiambrera, Él bendecirá tu heladera, Él te va a proveer. Dice en Isaías 60: aunque tinieblas cubra la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti amanecerá Jehová, y sobre tu casa será vista su gloria. Aleluya. Aleluya. Dice en Apocalipsis: el que es injusto, que sea injusto nomás todavía. El que es inmundo, que sea inmundo todavía. Pero el que es santo, santifíquese más todavía. Iglesia, santifícate más todavía, porque el día del Señor está cerca. ¿Y quién podrá mantenerse en pie delante de la ira del Cordero? Aquellos que estemos lavados y limpiados por la sangre preciosa de Jesús. A su nombre. Oh, aleluya. Yo tengo hambre y sed de justicia cuando veo el noticiero. Y Dios dice: serás saciado, mi hijo. Serás saciado. También dice la Biblia en una parte: no te preocupes del impío que prospera en su mal camino, porque sus pies van derecho al matadero, dice.
Hermanos, tranquilo nomás. Tranquilo nomás, hermanos. Por la palabra de Dios oramos por nuestras autoridades. Señor, dale sabiduría. Señor, que tengan temor de ti, que rectifiquen sus rumbos, que tengan justicia y equidad en la distribución de los recursos. Vamos a pedirle a Dios con la esperanza de que ellos puedan ser tocados y cambiar, y en lugar de repartirse el dinero del pueblo, hagan que sea equitativo en las necesidades de las escuelas, las atenciones en los hospitales, hermanos, que hay tantas necesidades. Ese es otro capítulo. Ahora nosotros decimos: Señor, te esperamos. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados hermanos de la iglesia Jecac, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, póngase de pie, mi hermano, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, por los siglos de los siglos y de los siglos, en la eternidad de las eternidades, en la gloria de su gloria, donde moraremos con Él, donde dice la Biblia que Él será nuestro Padre. La Biblia es el único libro, hermanos, que promete un final con un Dios papá junto a sus hijos. Andale el triquitraca de Buda y vas a ver el final tonto que tiene. Andale las promesas del tal Mahoma y vas a ver que lo que le promete es que si matan muchos judíos van a tener muchas mujeres en la eternidad. Qué ridícula manera de pensar. Nosotros, hermanos, no estamos preocupados en esas cosas. El Señor Jesús dijo que allá seremos como ángeles, que no nos preocuparemos más de esas cosas que ahora atrapan nuestra mente. Allá será diferente nuestra manera de entender, pero sobre todo dice que Él mismo morará en medio de nosotros. Se potave ave promesa, hermano. Allá aferrarse a nivel de tarobalan de Facebook, a nivel de tarobalan de TikTok, a nivel de tarobalan vireza de emoínan de esa en Jesucristo. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poned las cosas, poned vuestros ojos en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo, porque ese día está cercano y aquellos que estemos esperando, hermanos, seremos llevados a las nubes junto al Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por esta hermosa palabra.